Apenas crucé la entrada del salón sentí como el aire se me atoraba en el pecho, porque la mirada que me lanzó fue tan rápida como hiriente. Me escaneó de arriba abajo, alzó una ceja con ese gesto de superioridad que siempre usa cuando quiere hacerme sentir menos, y soltó, frente a quienes estaban cerca, vestida como pobre. No levantó la voz, pero lo dijo con una claridad tan marcada que cualquiera pudo escucharlo. Intenté mantener la expresión firme, aunque por dentro sentía una punzada de vergüenza mezclada con un enojo que me quemaba la garganta. Había pasado la noche entera eligiendo mi ropa, planchando cada prenda, ajustando detalles frente al espejo, convencida de que lucía digna para ese evento. Sin embargo, en un solo comentario tiró al piso todo ese esfuerzo, como si no valiera nada. Varias personas voltearon hacia mí y después apartaron la vista de inmediato, fingiendo que no habían escuchado. Esa reacción, más que el comentario, me hizo sentir pequeña, como si realmente no mereciera estar ahí. Caminé despacio, con el bolso apretado entre los dedos, intentando no mostrar cuánto me había afectado. No quería darle la satisfacción de verme quebrarme. Aún así, por dentro sentía que algo se partía. No era solo por lo que dijo, sino porque esa actitud ya venía de tiempo atrás, acumulándose hasta convertirse en una carga que me dolía más de lo que quería admitir. Traté de respirar profundo para recuperar la calma y recordarme que había ido a pasar un buen rato, no a dar explicaciones ni a soportar desprecios. Avancé hacia el fondo del salón tratando de mantener la cabeza en alto, aunque mi pecho seguía apretado y el comentario seguía repitiéndose en mi mente como un eco molesto. Me decía a mí misma que no reaccionara, que no cayera en provocaciones, que guardara la compostura, pero una parte de mí ya sabía que ese día no sería como los demás. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera yo, era que en cuestión de minutos algo mucho más fuerte saldría a la luz dentro de ese mismo salón, algo capaz de poner a todos en silencio y dejar claro que la apariencia jamás define el valor de una persona. Antes de ese día yo ya cargaba muchas cosas que pocos conocían, historias silenciosas que formaron la mujer que soy. Crecí en un hogar sencillo, donde cada logro se celebraba con una comida casera y cada problema se enfrentaba con trabajo y paciencia. Mi mamá siempre decía que la vida no se gana a gritos, sino con constancia, y aunque a veces quisiera que las cosas hubieran sido distintas, ahora entiendo que esas raíces me sostienen incluso cuando otros intentan aplastarme con comentarios como el que recibí en el salón. Durante años trabajé sin descanso. No tuve estudios grandes, pero aprendí a moverme entre oficios, haciendo lo que hubiera para mantener a mi familia. No me avergüenza decir que limpié casas, atendí en tiendas y cuidé niños, porque cada trabajo me enseñó algo, a valorar el esfuerzo, a agradecer cada oportunidad y a entender que la dignidad no tiene precio. Todo eso lo llevo conmigo, aunque algunos no lo vean. Cuando formé mi propia casa, lo hice con las manos, el tiempo y los recursos que tenía. Compré muebles usados y los restauré, pinté paredes con pintura que me había sobrado de otros trabajos y fui armando un hogar cálido lleno de detalles que contaban nuestra historia. Quizá no era una casa lujosa, pero cada rincón hablaba de sacrificios y momentos que me hicieron fuerte. Nunca me consideré una mujer complicada. Me basta con tener paz, salud, y saber que mi trabajo rinde frutos. No necesito ropa cara ni etiquetas para sentirme valiosa, aunque confieso que a veces me dolía ver cómo algunas personas juzgaban lo que yo era únicamente por lo que podían notar desde afuera. Ese juicio constante cansa, desgasta, y te hace preguntarte si estás fallando sin darte cuenta. Aún así, jamás dejé que eso me definiera. Me mantuve firme en mis creencias, respeto, esfuerzo, honestidad. Busqué siempre dar lo mejor de mí, sobre todo a quienes amaba. Quizá por eso dolió tanto la manera en que fui tratada en aquella fiesta, porque después de tantos años de lucha esperaba un mínimo de consideración, no un comentario diseñado para hacerme sentir menos. Toda esa historia estaba dentro de mí cuando escuché esas palabras, todo ese camino recorrido con sudor y sacrificio. Por eso, en cuanto crucé el salón tratando de recuperar la calma, sentí un nudo en el estómago. No era solo la humillación, era la sensación de que mi valor estaba siendo reducido a un vestido y a unas sandalias que yo misma había escogido con cariño. Mientras daba esos pasos tensos hacia el fondo,
Recordé a mi mamá diciéndome que el mundo siempre probaría mi fuerza, pero que la verdadera prueba sería no perderme a mí misma. Esa frase fue la que me sostuvo, aunque la vergüenza todavía me ardiera por dentro. Y mientras me acomodaba en una mesa tratando de disimular el temblor de mis manos, algo dentro de mí empezó a despertar, como si todo mi pasado, mi historia, mi lucha, mi dignidad, se alineara para prepararme para lo que estaba por venir, porque esa fiesta no solo iba a mostrar quién era ella, también iba a revelar quién era yo de verdad. Mientras me quedaba sentada tratando de recuperar la calma, mi mente se fue directo a esos recuerdos que guardo como un tesoro, momentos tan simples que a veces olvidamos hasta que algo dentro duele y necesitamos aferrarnos a lo que nos hacía sentir seguras. Recordé los días en que mi hijo corría por el patio con los zapatos al revés y la camisa mal abrochada, riéndose a carcajadas mientras yo trataba de alcanzarlo. Siempre decía que, aunque creciera, nunca me iba a dejar sola. Y yo le creía, porque era un niño noble, cariñoso, de esos que te abrazan fuerte sin razón alguna. Había tardes en las que hacíamos tareas en la mesa vieja de la cocina, y aunque yo estuviera cansada por el trabajo, él encontraba la manera de sacarme una sonrisa. Me pedía que le contara historias de cuando yo era joven, y escuchaba con atención como si se tratara de un cuento. En esos momentos entendía que todo el esfuerzo valía la pena. Hubo un día en especial que me regresó con fuerza mientras respiraba hondo en esa fiesta. Él había llegado llorando porque un niño lo llamó pobre. Yo lo abracé, limpié sus lágrimas y le dije que la gente que se burla de los demás no tiene idea de lo que significa ganarse las cosas con honestidad. En ese entonces pensé que lo había entendido, porque asintió con esa seriedad que solo un niño herido puede mostrar. Jamás imaginé que, con el tiempo, el mundo le enseñaría otro tipo de ideas, esas que a veces se meten sin permiso y te hacen olvidar lo que realmente importa. Nunca imaginé que crecería, conocería nuevos ambientes, nuevas personas, y que un día, sin querer, alguien cerca de él usaría contra mí exactamente la misma palabra que yo había tratado de sacarle del corazón. La nostalgia me apretó el pecho mientras miraba las luces del salón desde mi mesa. Pensé en todas las noches en que él se dormía recargado en mi hombro, en todas las veces que me decía no te preocupes, mamá, cuando sea grande voy a cuidarte. Estas memorias me hacían sentir un nudo espeso, porque ahí estaba yo, en un evento donde ni siquiera sabía si tenía un lugar real o solo estaba siendo tolerada. Sin embargo, esos recuerdos también me dieron fuerza. Me recordaron el amor auténtico que existió entre nosotros, un amor que no nació de lujos ni apariencias, sino de momentos sencillos y verdaderos. Y fue ese mismo amor el que empezó a empujarme por dentro, como si quisiera despertarme de golpe y prepararme para la siguiente herida, o para la siguiente verdad que estaba a punto de salir a la luz. Las luces del salón cambiaron cuando escuché un murmullo cerca de la entrada. Varias personas voltearon al mismo tiempo y supe que era ella antes de verla. Tiene esa presencia que altera la energía, como si todo se acomodara para darle paso. Sus pasos eran firmes, seguros, acompañados por ese perfume que siempre llega antes que sus palabras. Cada movimiento estaba calculado, desde el giro del cuello hasta la manera en que sostenía el bolso, como si quisiera dejar claro que nadie brillaba más que ella. La primera vez que la conocí ya había sentido ese aire distante, esa forma de mirar a la gente como si estuviera evaluando su valor. No fue grosera al inicio, pero su expresión decía más que cualquier frase. Parecía observar cada detalle de mi ropa, mis manos, mi forma de hablar, como si estuviera comparándome con la imagen que esperaba para alguien que se relacionara con su mundo. Con el tiempo, esa actitud se volvió más obvia, casi inevitable. No necesitaba palabras para hacerme sentir fuera de lugar. Cuando mi hijo comenzó a traerla a casa, intenté recibirla con cariño. Preparaba comida especial, buscaba temas de conversación, trataba de acercarme. Y aún así siempre había un gesto, una mirada o un silencio que me recordaba que no encajaba en sus estándares. Yo seguía esforzándome, pensando que quizá necesitaba tiempo para entender que nuestras vidas eran distintas, pero sus señales eran cada vez más claras. No quería tener un lazo conmigo. Ese rechazo silencioso se fue acumulando. Había reuniones donde ni siquiera me saludaba bien, ocasiones donde hablaba de cosas costosas solo para remarcar diferencias,
y momentos en los que se notaba que evitaba cualquier cercanía. No hacía escándalo, pero su actitud dejaba claro que prefería que yo no estuviera presente. Y mi hijo, atrapado entre dos mundos, decía que yo exageraba, que ella solo era así, que no debía tomarlo personal. En el salón, su entrada confirmó lo que ya sabía. Venía con un vestido llamativo y un peinado impecable, como si hubiera pasado horas preparándose para impresionar. Varias personas se acercaron a saludarla, y ella respondía con esa sonrisa que no siempre llega a los ojos. Todo en su postura transmitía seguridad, pero también una especie de orgullo afilado que pesaba en el ambiente. Mientras avanzaba entre las mesas, noté cómo su mirada se deslizaba hacia donde yo estaba, como si quisiera asegurarse de que seguía ahí, como si le molestara que no hubiera salido corriendo después de su comentario. No quería darle ese gusto. Me mantuve firme, respirando despacio, aunque el corazón me latía con fuerza. Ella siguió caminando con ese paso elegante que tanto le gusta mostrar. Cada vez que saludaba a alguien, levantaba un poco la barbilla, como si buscara aplausos invisibles. Para muchos, parecía encantadora. Para mí, era evidente que detrás de cada gesto había una intención, un mensaje silencioso sobre quién merecía estar a su altura y quién no. Esa noche entendí que su comentario no había sido un impulso, sino parte de una forma de ser. No era la ropa, ni la fiesta, ni siquiera yo. Era su necesidad constante de demostrar poder, de marcar su territorio, de recordarle al mundo que ella estaba por encima. Lo que ella ignoraba era que su seguridad estaba a punto de romperse, porque esa fiesta no sería como las demás. Algo mucho más grande que su orgullo estaba por revelarse, y cuando la verdad saliera a la luz, su postura, su mirada y su superioridad no iban a servirle de escudo. A medida que avanzaba la noche, sentí como una barrera invisible empezaba a levantarse entre mi hijo y yo. No era algo que pudiera señalar con el dedo, pero se notaba en su forma de moverse, en la rapidez con la que evitaba cruzar mi mirada, en la manera en que hablaba con los demás como si yo no estuviera ahí. No tenía que decir nada para que me doliera. Ese pequeño cambio era suficiente para hacerme sentir que algo se estaba rompiendo. Hubo un momento en que lo vi acercarse a su mesa, y durante un segundo pensé que vendría a preguntarme si estaba bien, que tal vez había notado el comentario que me lanzaron al llegar. Pero solo pasó de largo, murmurando algo a su pareja, y ella respondió con una sonrisa que claramente no era para mí. Ambos rieron con complicidad, y ese sonido fue como un golpe suave pero certero en mi pecho. La distancia no siempre duele por lo que se dice, a veces duele más por lo que se evita. Antes, él solía buscar mi mirada en cualquier lugar, como si necesitara asegurarse de que yo estuviera cerca. Esa costumbre desapareció sin aviso. En su lugar apareció esta actitud fría, casi distante, que me hizo sentir como una invitada olvidada, no como alguien importante en su vida. Mientras lo observaba reír con sus amigos, escuché a dos personas de una mesa cercana hablar en voz baja. Comentaban sobre la apariencia de algunos invitados, y uno de ellos mencionó que hay gente que viene vestida sin entender el nivel del evento. No dijeron mi nombre, pero no necesitaban hacerlo. La sensación de estar fuera de lugar volvió a apretarme el corazón. Intenté concentrarme en otra cosa, pero la mente siempre encuentra el camino de regreso a lo que duele. Me pregunté cuándo había empezado a perder ese lazo con mi hijo, en qué momento me quedé atrás mientras él avanzaba hacia un mundo donde yo parecía estorbar. No era envidia, era la sensación amarga de ver cómo las personas cambian cuando empiezan a vivir rodeadas de ciertos ambientes. Traté de acercarme a él un poco después, cuando lo vi solo por unos segundos. Caminé hacia donde estaba, repasando en mi mente qué podría decirle para romper ese hielo extraño que nos separaba. Antes de llegar, ella apareció de la nada, se tomó de su brazo y lo jaló hacia otra mesa sin siquiera notar mi presencia. O tal vez sí lo notó, pero decidió ignorarlo. Ese gesto tan simple, tan cotidiano, pesó más que cualquier palabra. Me quedé parada ahí, a medio camino, sintiendo que un pedazo de mí se hundía un poco más. No quería hacer una escena, así que regresé a mi asiento con paso lento, tratando de respirar para que la tristeza no se me notara en la cara. La música seguía, la gente charlaba, los brindis iban y venían, pero yo ya no escuchaba nada con claridad.
Todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Lo único que tenía presente era esa distancia creciente, ese vacío que se abría a cada minuto entre mi hijo y yo, un vacío alimentado por miradas esquivas, silencios tensos y una ausencia de cariño que nunca imaginé sentir en un lugar donde se suponía que debía celebrarse la unión y la alegría. Y aún así, no sabía que lo más duro de esa noche todavía estaba por llegar. La distancia con mi hijo ya me tenía el corazón apretado, pero lo que vino después terminó de quebrar algo dentro de mí. Todo empezó cuando un grupo de invitados se reunió cerca de la pista. Escuché risas fuertes, esas que no nacen de alegría sino de burla, y aunque no entendía bien qué pasaba, sentí una inquietud que me obligó a prestar atención. Ella estaba en medio del grupo, moviendo las manos mientras contaba algo. Sus gestos exagerados hicieron que todos se acercaran un poco más. Una de las chicas miró hacia mi mesa y luego regresó la mirada a la pareja, y aunque no oí lo que dijo, la expresión que pusieron después me dejó claro que estaban hablando de mí. Esa sensación de ser observada desde lejos, como si fuera parte de un chiste privado, me hizo sentir pequeñita. En un intento por no pensar lo peor, me levanté para ir por un vaso de agua. Necesitaba moverme, respirar, hacer algo que evitara que mi mente siguiera imaginando. Caminé despacio hacia la barra, tratando de mantenerme firme, pero antes de llegar escuché una frase que me congeló por completo. Hay invitados que no deberían venir si no tienen ropa decente. El comentario flotó en el aire como una bofetada. No dijeron mi nombre, pero todos voltearon hacia mí después de escucharlo. Sentí mi cara arder, como si tuviera una lámpara apuntándome. El suelo parecía moverme bajo los pies. Quise regresar a mi mesa, pero mis piernas comenzaron a temblar. Ella me vio ahí parada y aprovechó ese segundo de silencio para rematar. Se acomodó el cabello, levantó la barbilla y dijo, con una claridad que sentí como un golpe. Es que, ¿cómo se supone que demos una buena imagen si traen a gente que no sabe vestirse? Las risas del grupo explotaron de inmediato. Algunas contenidas, otras descaradas, pero todas dirigidas a mí. Me quedé inmóvil, atrapada en ese instante en el que quieres desaparecer pero no puedes moverte. No sabía si llorar, caminar, o simplemente quedarme ahí hasta que la tierra me tragara. Lo peor fue ver a mi hijo. Estaba a unos metros, escuchando todo. Conozco su rostro desde que nació, y esa noche lo vi tensarse, pero no dio un paso hacia mí. No me defendió. No dijo nada. Solo bajó la mirada como si quisiera excusarse ante los demás, no ante mí. Ese detalle, ese único gesto, dolió más que cualquier palabra. La presión en mi pecho se volvió tan fuerte que tuve que apoyarme en la barra para no caer. Pero no podía quedarme ahí, así que respiré hondo y seguí caminando, tratando de contener el dolor que me recorría los brazos y la garganta. Antes de llegar a la mesa, tropecé un poco con la alfombra y mi bolso se cayó al piso. Las cosas se esparcieron, un pañuelo, mi celular, una crema pequeña. Me agaché para recogerlas, y escuché de nuevo esas risas. Una de las chicas comentó en voz baja, creyendo que no la escucharía. Hasta su bolso parece de mercadito. Mi visión se nubló. No por las lágrimas, aunque estaban a punto de salir, sino por la vergüenza. Esa mezcla de impotencia y humillación que te aprieta desde adentro y te deja sin aire. Me puse de pie lo más rápido que pude, guardé mis cosas sin mirar a nadie y regresé a mi mesa. Sentí que cada paso era un recordatorio de que no pertenecía a ese lugar. Me senté, respiré hondo y apreté los labios para no quebrarme. Pensé que podría soportarlo, que con silencio bastaría para terminar la noche sin más daños. Pero la última estocada llegó cuando ella se acercó directamente a la mesa de su familia, justo detrás de mí. No hablaba en voz alta, pero lo suficiente para que yo escuchara. Nomás espero que no digan que es pariente mía. Ahí se acabó algo dentro de mí. La frase entró como una aguja fría, sin gritos, sin escándalo, sin necesidad de ser directa. Solo dolor puro, seco, profundo. Me quedé mirando el mantel, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Ya no importaba la música, ni la gente, ni la fiesta.
En ese instante entendí que el respeto que había sostenido durante años se había hecho pedazos. Y, sin que nadie se diera cuenta, una decisión silenciosa comenzó a formarse dentro de mí. Una decisión que cambiaría todo lo que vendría después. Me quedé sentada ahí, con las manos sobre las piernas para que no se notara el temblor. La música seguía sonando, pero parecía venir de muy lejos, como si yo estuviera atrapada en una burbuja donde todo se escuchaba distorsionado. Después de tantos años siendo fuerte, ese momento me rompió de una manera que no esperaba. No por los comentarios, no por las risas, sino por la indiferencia de quien más debía estar a mi lado. Tomé un sorbo de agua para intentar calmarme, pero el nudo en la garganta no bajaba. Tenía ganas de llorar, pero sabía que si una sola lágrima se escapaba, perdería el control. No quería darle a nadie esa satisfacción. Así que respiré despacio, una y otra vez, hasta que mi cuerpo empezó a reaccionar de nuevo. No era calma, era algo más profundo, como si dentro de mí se estuviera acomodando una verdad que había evitado por mucho tiempo. No podía seguir justificando lo injustificable. No podía seguir diciendo algún día cambiará o solo fue un mal momento. Esa noche me dejó claro que había permitido demasiadas cosas por amor, y que ese amor ahora estaba siendo empujado hacia un rincón donde ya casi no quedaba espacio para mí. Me levanté de la mesa con cuidado. No quería llamar la atención, solo necesitaba aire. Caminé hacia el patio del salón y me apoyé en una columna mientras la brisa de la noche me golpeaba el rostro. Era un alivio sentir algo que no fuera vergüenza o tristeza. Cerré los ojos un momento, dejando que mi respiración se acomodara. Ahí, en ese rincón apartado donde nadie parecía notar mi ausencia, entendí algo que me cambió por dentro. No podía controlar cómo me veían los demás, pero sí podía decidir cómo me veía yo misma. Y lo que más me dolía no era la humillación de esa noche, sino haberme olvidado poco a poco de mi propio valor. Pensé en todo lo que había vivido, en el trabajo que me sostenía desde joven, en las veces que me levanté después de caer, en las cosas que construí con mis propias manos. Recordé a la mujer que fui antes de querer encajar en un mundo que no tenía espacio para mí. Esa mujer seguía ahí, solo estaba cansada, herida, pero no apagada. Las lágrimas que no dejé salir en el salón comenzaron a arder, pero esta vez no eran de vergüenza. Eran de despertar. Era como si algo dentro de mí estuviera diciendo: ya basta. No mereces esto. No te reduzcas para que otros se sientan más grandes. Ese pensamiento me dio una fuerza que no esperaba encontrar tan pronto. Volví a abrir los ojos y levanté la cabeza. El patio seguía en silencio, las luces débiles iluminaban apenas el camino, pero algo en mi pecho se sentía más firme. No sabía exactamente qué iba a hacer después, pero tenía claro que ya no iba a quedarme quieta esperando a que alguien me respetara. El respeto empieza por uno mismo, y esa verdad me golpeó con la misma fuerza con la que habían caído las humillaciones esa noche. Regresé al salón con otro paso. No era orgullo ni valentía exagerada, era simplemente dignidad recuperada. Ya no buscaba que mi hijo me mirara, ni que ella callara, ni que los demás cambiaran su opinión. Lo único que buscaba era mantenerme en pie y recordar quién soy. Y aunque todos seguían riendo, brindando y viviendo su noche como si nada hubiera pasado, dentro de mí ya estaba naciendo una decisión que daría un giro completo a mi vida. Una decisión silenciosa, firme, y totalmente mía. Al día siguiente amanecí con los ojos hinchados y el cuerpo agotado, pero también con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. No quería quedarme atrapada en la tristeza de la noche anterior. Necesitaba moverme, tomar control de algo, aunque fuera pequeño. Me preparé un café sencillo y me quedé mirando mi casa, ese espacio que siempre había sido mi refugio. Estaba llena de recuerdos, de cosas que había construido con esfuerzo, pero también de un silencio pesado que me recordaba cuánto había dejado de verme a mí misma. Mientras bebía el café, me hice una pregunta que nunca me había permitido formular. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo por mí? No por mis hijos, no por el trabajo, no por cumplir, por mí. La respuesta me cayó como un balde de agua fría. No lo recordaba. Llevaba años funcionando en automático, poniendo mis necesidades al fondo de la lista,
rompiéndome para sostener a todos, menos a mí. Ese pensamiento me impulsó a levantarme. Abrí las ventanas, dejé entrar la luz y empecé a mover muebles, limpiar rincones olvidados, tirar cosas que guardaba por costumbre. Era como sacar capas viejas de tristeza. Me sorprendió lo ligero que se sentía el ambiente mientras avanzaba. No estaba haciendo una gran transformación, pero era el inicio de algo que llevaba tiempo necesitando. Después de acomodar la casa, busqué una caja donde tenía tejidos y telas que había comprado meses atrás. Siempre me había gustado coser, arreglar ropa, inventar diseños sencillos. Era algo que me relajaba, pero lo fui dejando porque el tiempo nunca alcanzaba. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de retomarlo. No para demostrar nada a nadie, sino porque algo dentro de mí quería renacer. Pasé varias horas revisando prendas viejas, cortando, midiendo, transformando cosas que estaban guardadas desde hacía años. No escuchaba el teléfono ni prestaba atención a las notificaciones. Me perdí entre hilos, colores y texturas como si fuera una niña jugando. Y mientras mis manos trabajaban, mi mente iba encontrando calma. Cada puntada era una forma de recuperar un pedacito de mí. Cuando terminé la primera pieza, una blusa que había dejado olvidada y que ahora tenía un detalle nuevo que yo misma añadí, me sorprendió lo bien que me hizo sentir. No era perfecta, pero era mía. Sentí un orgullo suave, de esos que no necesitan aplausos para volverse importantes. En esa misma energía, decidí dar otro paso. Abrí una cuenta en redes sociales que llevaba tiempo pensando, un espacio donde pudiera compartir arreglos y transformaciones de ropa, no como un negocio todavía, sino como una forma de expresar lo que siempre había llevado dentro. Subí una foto sencilla de mi mesa de trabajo con mis tijeras, hilos y un mensaje corto. Nada elaborado. Solo honestidad. Minutos después empezaron a llegar mensajes de personas que querían ver más, que me preguntaban cómo le hacía, que me animaban a compartir mis ideas. Ese apoyo inesperado me movió algo en el corazón. Era como si la vida me estuviera diciendo que no era tarde para empezar de nuevo, que aún había caminos para mí, aunque otros me hubieran hecho sentir lo contrario. Más tarde, me arreglé para salir a caminar. No usé ropa nueva ni algo especial, usé algo cómodo, algo que me hiciera sentir bien. Mientras avanzaba por las calles del barrio, sentí el aire fresco en la cara y la mente más despejada. Cada paso era como una afirmación silenciosa de que estaba lista para cambiar, para dejar atrás la versión de mí que aceptaba humillaciones solo por mantener una paz que ya no existía. Regresé a casa cansada, pero satisfecha. Por primera vez en mucho tiempo, cerré la puerta con una sensación distinta, la de estar empezando algo propio. No sabía hasta dónde iba a llegar ese impulso, pero sí sabía que no pensaba regresar al lugar interno donde me había puesto durante años. Esa noche me preparé una cena sencilla, puse música bajita y me permití disfrutar de mi propio silencio. No era tristeza, era paz. Y esa paz se sentía como el inicio de una vida diferente. Una vida donde yo también tenía un lugar importante. Sin darme cuenta, la renovación ya había empezado. Los días siguientes se sintieron distintos, como si hubiera despertado en una versión más clara de mi propia vida. No era un cambio dramático ni ruidoso, pero cada mañana amanecía con un ánimo diferente, más ligero, más mío. Lo que había pasado en aquella fiesta seguía doliendo, pero ya no me aplastaba. Ahora funcionaba como un recordatorio silencioso de que no podía seguir viviendo desde el miedo ni desde la necesidad de agradar. Mi pequeña cuenta en redes comenzó a crecer sin que yo lo buscara. Subía fotos sencillas, una blusa ajustada, un pantalón al que le añadí flores bordadas, una chamarra vieja convertida en algo más moderno. La gente comentaba con cariño, preguntaba cómo podían aprender, algunas incluso me mandaban ropa para que les enseñara a transformarla. No estaba lista para un negocio, pero sí para compartir lo que sabía. Y ese intercambio me llenaba de una forma que no había sentido en años. Una tarde, una vecina me pidió que le arreglara un vestido que ya no usaba. Acepté sin pensarlo. Mientras lo modificaba, algo dentro de mí se activó, la creatividad, la paciencia, la sensación de propósito. No era solo costura,
Era una manera de recuperar partes de mi identidad que se habían quedado guardadas bajo el peso de tantas responsabilidades. Poco a poco, mi casa empezó a llenarse de telas, colores, cajas, hilos, pero también de vida. Me descubrí sonriendo sin razón, cantando mientras trabajaba, haciéndome un café solo porque quería disfrutarlo. Me di cuenta de que llevaba años olvidando el simple placer de estar conmigo. Con el tiempo, decidí mover unos muebles para convertir un rincón de la sala en un pequeño taller. Organicé mis herramientas, compré una mesa más grande y puse una lámpara que iluminaba justo donde la necesitaba. Ese espacio se volvió un refugio, un lugar donde podía ser yo sin juzgarme. A veces me sentaba ahí sin coser, solo para escribir ideas o respirar un rato. Era como tener una conversación conmigo misma. Noté cambios también en mi manera de caminar por el barrio. Antes bajaba la mirada para no llamar la atención. Ahora la levantaba. Saludaba a la gente con más confianza, me detenía a conversar, me daba permiso de existir sin sentir que ocupaba demasiado espacio. Era un descubrimiento lento, pero constante. Una mañana, mientras colgaba ropa recién lavada en el patio, me sorprendí pensando en la mujer que era meses atrás. Vivía a la sombra del miedo, siempre cuidando de no incomodar, de no fallar, de no causar problemas. Ahora entendía que esa versión mía actuaba desde el cansancio, desde un amor que había dado más de lo que recibía. No estaba enojada con esa mujer. Al contrario, sentía ternura. Ella hizo lo que pudo con lo que tenía. Yo ahora tenía más claridad. Mi hijo no había llamado mucho desde la fiesta, y aunque eso me dolía, ya no me dejaba caer como antes. Había querido hablar conmigo un par de veces, pero siempre era rápido, superficial, como si no supiera cómo acercarse. Ya no lo perseguía, ni lo presionaba, ni lo esperaba con la misma ansiedad. Aprendí que el cariño no puede forzarse. Una noche, mientras terminaba un vestido que estaba transformando, me di cuenta de algo que me hizo detener las manos. Por primera vez en muchos años, me sentía orgullosa de mí misma. No por mis logros, no por lo que hacía para otros, sino por la forma en que estaba aprendiendo a quererme sin condiciones. Ese orgullo no gritaba, no presumía, no necesitaba que nadie lo validara. Era un orgullo suave, firme, que se instalaba despacio en mi corazón. Empecé a hacer pequeñas cosas que antes jamás me permitía. Salí a caminar sola al parque y me senté en una banca a observar el atardecer. Me compré una libreta bonita para anotar ideas de diseños. Le dije que no a favores que antes aceptaba por miedo a parecer descortés. Descubrí que poner límites no lastima a nadie, más que a quienes estaban acostumbrados a verme sin voz. Incluso empecé a cambiar mi forma de vestir. No porque buscara impresionar, sino porque quería sentirme bien en mi propia piel. Mezclé colores que nunca había usado, me puse aretes que tenía guardados, me peiné diferente. Cada cambio era un recordatorio de que había vuelto a elegir quién era. Mi ambiente también cambió. La casa se sentía más cálida, más mía, con pequeñas decoraciones que hice con mis propias manos. Mis plantas crecían más verdes, yo misma las atendía con gusto. Cocinaba platos nuevos, escuchaba música que me levantaba el ánimo, invitaba a mis vecinas a tomar té. Era una nueva vida, no perfecta, pero auténtica. Y aunque todavía quedaban heridas que necesitaban tiempo para sanar, ya no vivía desde ellas. Vivía desde la esperanza. Era una sensación tan nueva que a veces me emocionaba hasta las lágrimas. Sin darme cuenta, mi camino estaba cambiando. No porque buscara demostrar nada a nadie, sino porque finalmente estaba eligiendo caminar hacia mí misma. Y ese descubrimiento era solo el inicio de algo mucho más grande. El cambio en mi vida se volvió tan natural que dejé de pensar en la noche de la fiesta. No quería cargar con ese dolor todos los días, estaba ocupada construyendo algo mejor. Sin embargo, la vida tiene esa manera curiosa de poner a prueba todo lo que una ha aprendido, y ese momento llegó una mañana que parecía como cualquier otra. Estaba en mi pequeño taller cosiendo una falda cuando escuché que tocaban la puerta. Pensé que era alguna vecina o una clienta que venía a dejar una prenda, así que limpié mis manos rápido y fui a abrir. Nunca imaginé que la sorpresa al otro lado me haría detenerme en seco.
Era ella. No llevaba ese brillo exagerado que siempre usaba, tampoco venía con su perfume fuerte ni con esa postura llena de orgullo. Al contrario, parecía más baja de lo normal, más pálida, como si algo hubiera apagado la seguridad con que siempre entraba a cualquier lugar. Me observó un segundo, y pude notar que evitaba sostenerme la mirada por mucho tiempo. No supe qué decir. Me quedé en silencio, sosteniendo la puerta mientras mi mente trataba de procesar su presencia. Pasaron unos segundos hasta que habló, casi en un susurro. ¿Podemos hablar? Esa frase, por sí sola, ya decía más de lo que cualquier explicación larga podría ofrecer. No había tono de superioridad, ni reclamo, ni indiferencia. Solo una petición. Una que jamás pensé escuchar de su parte. La invité a pasar, no por obligación, sino porque ya no llevaba dentro de mí la carga de miedo o dolor que antes me hacía temblar ante su presencia. Caminó despacio hacia la sala, mirando alrededor como si estuviera en un lugar desconocido, aunque mi casa siempre había sido la misma. Se sentó en la orilla del sillón, apretando las manos sobre las rodillas. Yo tomé una silla frente a ella, dejando una distancia clara pero respetuosa. No tenía prisa por romper el silencio. Quería entender qué había pasado para que estuviera ahí, buscando una conversación que ella misma había evitado durante años. Pasaron varios segundos antes de que finalmente hablara. No había lágrimas, pero sí una tensión que dejaba claro que le costaba decir cada palabra. Las cosas no están bien, murmuró. Me equivoqué contigo. No busqué rescatarla de su incomodidad. No dije está bien, ni no te preocupes, ni ya pasó. La escuché, simplemente. Porque por primera vez no era yo quien tenía que justificar, remendar o suavizar nada. Ella continuó, con voz temblorosa. Contó que había tenido problemas en su familia, que algunas personas de su círculo la habían criticado de la misma manera en que ella solía hacerlo conmigo. Había sentido en carne propia lo que era ser juzgada por detalles superficiales. Y ese golpe la había hecho recordar todas las veces que me trató con desprecio. No sé cómo pedir perdón, dijo al final. No respondí de inmediato. Sentí compasión, sí, pero no por lástima, sino porque entendía el dolor de sentirse menospreciada, y sabía lo que cuesta aceptarlo. Sin embargo, también sabía que mi paz no dependía de ese momento. Mi vida ya tenía rumbo. Respiré hondo y hablé con calma. Yo ya hice mi camino. No guardo rencor, pero tampoco puedo borrar lo vivido. No fue un reproche, fue una verdad simple. Una verdad que necesitaba ser dicha. Ella asintió, bajando la cabeza. Por primera vez no estaba luchando por tener la razón ni por verse superior. Estaba simplemente aceptando las consecuencias de sus actos. Quiero cambiar, dijo, apenas audible. Ese deseo no me sorprendió. A veces la vida empuja a la gente a tocar fondo de maneras distintas. Yo no tenía la obligación de levantarla, pero tampoco quería cargar ira que ya no sentía. Cambiar depende de ti, respondí, sin dureza, pero con firmeza. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Más bien era un espacio nuevo, uno donde ambas ya no ocupábamos los mismos roles de antes. Ella no era la figura de superioridad que me hacía sentir pequeña. Yo no era la mujer que se encogía ante su crítica. Éramos dos personas frente a frente, cada una viendo sus propias heridas reflejadas de forma distinta. Antes de irse, se levantó despacio, como si todo ese encuentro le pesara en el cuerpo. Se acercó a la puerta, y justo antes de salir, murmuró. Gracias por escucharme. No respondí con palabras. Solo asentí. Porque no necesitaba decir más. Cuando cerré la puerta, me quedé unos segundos en silencio. Sentí una paz profunda, no por su disculpa, sino porque entendí algo importante. La vida, tarde o temprano, acomoda las cosas. No siempre como una espera, pero sí como una necesita. Y aunque ese encuentro no borraba el pasado, sí dejaba claro que yo ya no era la misma mujer a la que humillaron frente a todos. Ahora era alguien que podía mirar de frente, incluso cuando el dolor regresaba en forma de disculpa. Después de su visita, pasaron varias semanas en las que cada día me sentí un poco más ligera.
No porque todo hubiera quedado resuelto, sino porque la conversación me mostró que la vida siempre termina colocando a cada persona frente a sus propias acciones. Ya no tenía el corazón enredado con preguntas que antes me quitaban el sueño. Había aceptado lo que había sido y lo que ya no sería. Y esa aceptación, silenciosa y profunda, era una forma de libertad que nunca antes había conocido. En ese tiempo seguí trabajando en mis costuras, creciendo poco a poco en mi taller, disfrutando de mis rutinas nuevas, y cada noche agradecía la paz que había logrado recuperar. No necesitaba que nadie validara mi proceso. Era mío. Sin embargo, un día ocurrió algo que no esperaba. Mi hijo llamó. Esa llamada, tan sencilla como su nombre apareciendo en la pantalla, me detuvo en medio de un diseño que estaba terminando. Me quedé viendo el celular con un nudo extraño en el pecho. Contesté después de respirar hondo. Su voz sonaba distinta, más seria, menos apresurada. No empezó con explicaciones ni con excusas, solo preguntó si podía pasar a verme. Acepté, no desde la ansiedad de antes, sino desde la calma de alguien que ya no busca aprobación. Llegó en la tarde, con expresión tensa pero sincera. Entró despacio, como si temiera alterar algo en mi ambiente. No tardó en hablar, y aunque no quería presionarlo, sentí que traía algo que necesitaba salir desde hace tiempo. Me contó que había visto a su pareja más fría, más distante, y que muchas actitudes de ella empezaban a hacerle ruido. No porque alguien se lo dijera, sino porque por fin estaba viendo con sus propios ojos cómo trataba a las personas que no encajaban en su idea de estatus. Me dolió escucharlo, pero también sentí alivio. No por su conflicto, sino porque por fin estaba abriendo los ojos sin que yo lo empujara. Se quedó callado unos segundos antes de decir con voz baja: «Mamá, perdóname por esa noche». Esa frase me llegó hondo, no por lo que significaba en palabras, sino por lo que implicaba en su corazón. No había escuchado disculpas ensayadas ni explicaciones largas. Era él, reconociendo lo que había lastimado. Me acerqué con calma. No necesitaba que se arrodillara ante mi dolor ni que prometiera cosas que no podía cumplir. Ya no buscaba una reparación perfecta. Buscaba comprensión. Todos nos equivocamos, respondí con suavidad. Lo importante es darnos cuenta a tiempo. Él respiró como si le hubieran quitado un peso enorme, y su rostro, que había traído tensión durante semanas, empezó a relajarse. Me contó que también había hablado con ella, que quiso entender su actitud, que intentó explicarle que la humillación no era un juego ni una forma normal de convivir. No entré en detalles. No quería juzgar ni meterme en sus decisiones. Solo escuché. Durante esa conversación, algo entre nosotros empezó a acomodarse. No era como antes, porque ambos habíamos cambiado. Él ya no era el niño que me prometía cuidarme, y yo ya no era la mujer que guardaba dolor en silencio. Éramos dos adultos intentando reconstruir un puente que se había debilitado. Pasamos un rato largo conversando de forma tranquila. Hablamos de su trabajo, de mi taller, de cosas sencillas que antes parecían imposibles de compartir sin que hubiera tensión. Y aunque no todo estaba resuelto, sí había un camino abierto. Un camino que se podía recorrer sin cargar culpas ni resentimientos. Antes de irse, me abrazó. No fue un abrazo rápido ni superficial, fue uno de esos que nacen desde lo más profundo del corazón. Sentí sus manos temblar un poco, como si ese gesto fuera también una forma de pedir perdón que no había podido poner en palabras. «Te quiero, mamá», susurró. Esa frase, que muchas veces había esperado sin admitirlo, llegó en el momento justo. No para rellenar vacíos, sino para confirmar que el cariño verdadero siempre encuentra forma de regresar, incluso cuando parece perdido. Cuando se fue, la casa quedó en silencio, pero ya no era un silencio triste. Era un silencio que sanaba. Esa tarde entendí algo que me dio paz. Reconciliar no siempre es volver a como éramos, sino aprender a querernos de otra manera, más honesta, más madura, más libre de expectativas que lastiman. Mi corazón, que había cargado tanto peso, por fin respiró. Con el paso de los meses fui entendiendo que la vida no siempre devuelve lo que uno da, pero sí regresa aquello que se necesita para aprender.
Ese proceso de sanación que empecé sin darme cuenta se volvió parte natural de mis días. Ya no actuaba desde el dolor, sino desde un cariño más grande hacia mí misma, uno que antes no sabía que podía existir. Mi taller creció poco a poco. La gente comenzó a recomendar mi trabajo, y las redes se llenaron de mensajes de mujeres que querían aprender a transformar su ropa o encontrar su estilo sin sentirse juzgadas. Nunca imaginé que mis manos, las mismas que antes temblaban cuando me humillaban, ahora sostendrían la fuerza para construir algo propio. No era un negocio enorme, pero era suficiente para darme estabilidad, orgullo y sentido. Mi hijo empezó a visitarme con más frecuencia. Algunas veces venía solo, otras, con dudas y decisiones que necesitaba ordenar. Yo lo escuchaba con calma. No le decía qué hacer, solo lo acompañaba. Con el tiempo, me compartió que su relación ya no avanzaba, que algo dentro de él había cambiado. No le pregunté detalles, pero entendí que las heridas de aquella mujer no eran solo conmigo. Ella también estaba luchando con sus propias sombras. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo que quería construir una relación más sana conmigo, sin cargas del pasado, sin silencios incómodos. Ese momento se sintió como una caricia al alma. No necesitaba nada más. Solo poder mirarlo a los ojos sin sentir distancia. Un día, sin esperarlo, ella volvió. No llegó a mi casa. Me la encontré por casualidad en una tienda del centro. Iba sola, vestida de forma más sencilla que antes. Me reconoció al instante y se acercó con pasos lentos. No supe qué esperar, pero su mirada ya no tenía aquel brillo arrogante. He trabajado en mí, me dijo con voz tranquila. Todavía me falta, pero quería que supieras que no hablo de ti como antes. No me extendió explicaciones, tampoco pidió nada. Solo reconoció algo que antes habría negado. Ese gesto, tan pequeño y a la vez tan grande, fue suficiente para cerrar la herida que quedaba abierta. No por ella, sino por mí. Respondí con un asentimiento, un gesto amable y sincero. No necesitábamos más. Al salir de la tienda sentí ligereza, como si una puerta que llevaba meses entornada finalmente hubiera terminado de cerrarse sin ruido. Tiempo después, mi taller organizó una pequeña exposición local con mis diseños y mis arreglos. Fue algo sencillo, pero la sala estaba llena de gente del barrio, amigas, vecinas, mujeres que habían confiado en mi trabajo. Cuando entré y vi mis piezas colgadas con cuidado, mi corazón dio un vuelco. Era como ver reflejada toda mi historia, cada puntada, cada hora de desvelo, cada paso que di desde aquella noche que casi me rompe. Mi hijo llegó más tarde con una sonrisa que no veía desde hacía años. Caminó directo hacia mí y me abrazó. No dijo nada, pero no hacía falta. Ese abrazo contenía todo lo que habíamos aprendido juntos, que el amor también crece cuando se repara. Nunca tuve la intención de demostrarle nada al mundo. Pero ahí, en ese pequeño salón lleno de telas, colores y personas que celebraban mi trabajo, entendí que la verdadera victoria nunca estuvo en los ojos que me juzgaron, sino en los que pudieron verme de verdad. Esa noche, al volver a casa, me senté en mi taller con la luz tenue encendida. Observé mis herramientas, mis diseños y mi vida nueva. Sonreí. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente estaba en paz conmigo misma. Y esa paz valía más que cualquier vestido caro, cualquier comentario cruel o cualquier mirada que un día intentó hacerme sentir menos. Aprendí que la dignidad no se compra, se sostiene. Se construye en silencio, se fortalece en los momentos más duros y se luce sin presumir, como un brillo que nace desde adentro. Cerré mis ojos un momento y dejé que ese pensamiento me llenara el alma. No importa cómo otros decidan verme. Lo importante es cómo aprendí a verme yo. Y con esa certeza, mi historia encontró su final más justo, uno donde la verdad no dejó a todos sin aire, sino que finalmente me dio el mío.